Bueno, una pregunta, porque uno debe construir lo que es el destino, o sea, el camino a transitar con preguntas, para que en la respuesta que encontremos, que nosotros mismos construyamos, estén explicaciones que a lo mejor nos faltan recibir. A veces no las hemos escuchado nunca, o a veces las hemos escuchado y no les hemos dado la importancia que tienen. Y entonces uno dice, se pregunta, está parado en la vida, en la ciudad, en el campo, en el pueblo, en el edificio, donde te encuentres. Y entonces tienes un momento de recogimiento, un momento de esas cosas raras que ocurren en la vida y dices, ¿qué estaré haciendo yo acá? O sea, estoy esperando un personaje, para una entrevista, voy a proponer un negocio, voy a ver al médico, cualquier cosa que estés detenido. Y entonces no tienes ni en qué pensar. Y yo te voy a dar una sugerencia. Sería bueno que, claro, de acuerdo al nivel que uno tenga cultural, o sea, si tenemos un nivel mediano, pues tenemos un tipo de pregunta. Si tenemos un nivel menor de cultura, de preparación intelectual, pues tenemos otras necesidades y las preguntas van a ser otras. Y si estamos en un nivel superior, que culturalmente hablando, te digo, no de persona, ni personalidad, ni de moral, tenemos otros cuestionamientos. Pero todos en general podemos entender esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿qué hicimos con lo que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos? ¿Cómo habrán sido nuestros bisabuelos? No los conocimos, ¿no? O nuestros tatarabuelos, 3 o 4 generaciones anteriores a la nuestra. ¿A dónde habrán estado? ¿Cómo habrán sido sus luchas? Y uno puede recoger si tuviera recuerdos claros, o si tuviera referencias. Por eso hay gente que se dedica a buscar la historia, a ver si alguno de los nuestros pasó por la historia. ¿Qué nos dejaron? Porque esa es la cosa, ¿qué nos dejaron para que nosotros ahora no tengamos nada resuelto? Porque esa es la verdad, nosotros no tenemos nada resuelto. Y entonces ahí empieza, si tienes tiempo, ¿no? Mientras veas el médico, espera que te atiende el gerente o el almacenero. ¿Y qué le iremos a dejar nosotros a los que vienen? Y ves tus niños corriendo de uno para otro, ya tus hijos adultos, y piensas en los nietos si no los tienes, y en los bisnietos. ¿Y qué van a hacer ellos con lo que nosotros le aportemos ahora? O sea, son preguntas que nunca nadie se hace, pero por ahí se te ocurren o se nos ocurren hacérnosla. Por ejemplo, en este momento estoy pensando lo que te estoy diciendo. Yo tampoco lo había pensado, te digo de verdad, pero yo a veces veo a mis nietos tocando la guitarra, o cantando, patinando, o haciendo medio parecido a lo que hago yo, y digo, ¿qué ir a hacer de este muchacho, o de esta niña, de esta muchacha, de esta señorita, señora? Ya una de mis nietas, ya 2 o 3 ya son profesionales, ya graduadas, maestras, con títulos universitarios, con maestría. O sea, ya algunas ya están orientadas y encaminadas, pero otros son niños todavía. Entonces, pero ahora eso sal de este lugar donde estás, y ya pensando en la grandeza de la humanidad, ¿cómo será el mundo dentro de 50 años? Con todas las ciencias y las tecnologías que ahora están a disposición, que nos vienen, no sabemos qué agarrar. ¿Y para qué nos sirven? ¿Qué te parece si el tema que es atractivo, no te digo vamos a desarrollar y lo vamos a investigar, vamos a conversar del tema? Pero claro, uno se puede dar estos lujos porque está al pedo, no tiene nada que hacer, no tiene que trabajar para ganarse la vida, y puede pensar.
y uno descubre que pensando, pues, encuentra explicaciones a muchas cosas que a lo largo del tiempo uno no las había encontrado. Y entonces yo me acuerdo de la gente que he conocido. Yo he conocido personalidades, pero no solamente de la política, de las finanzas. Yo a veces he sido invitado como colero, como improvisado, me llevaron a reuniones de banqueros. Por ejemplo, en México yo sabía ir a un edificio del Banco de Comercio, creo, que en la terraza, en el último piso, había un enorme salón donde se reunían todos los banqueros de México y los hombres de negocio de México. O sea, las personalidades que eran... Por ejemplo, yo conocí a un señor que era creo que era el mandamás del banco, del Bancomer, el señor Iglesias. Me lo presentaron, gente que temblaba la tierra cuando caminaban, gente poderosísima en el poder financiero y político. Y entonces toda esa gente que yo veía moverse como nosotros, o sea, yo era un bicho extraño dentro de ese mundo, pero estaba yo con lo más graneado del país, o sea, la gente que movía México, por esas cosas raras de la vida, no porque no tenía ningún mérito ni nada, sino que yo era amigo de un hombre muy importante que estaba en esas cosas y que yo tenía incluso amistades con su familia y demás, o sea, un personaje, mi amigo. Y yo le llamaba la atención porque era un bicho raro, yo era un tipo sin base sustantiva de gran escultura y tenía un concepto de la vida y una capacidad para analizar las cosas comunes que le llamaba la atención. Entonces me buscaba muchas veces para ir a desayunar y cada día que me invitaba, Abelito, ¿qué andas haciendo mañana? Y tal cosa, vente en tal lado, te espero. Y por ahí me podía llevar a este lugar, por ejemplo, o a lugares increíbles en las lomas, en sus lugares exquisitos que son inolvidables. Entonces, yo conocí a esa gente que movía el país, movía México, pero conocí también en la Argentina gente del mismo nivel. También políticos muy importantes, gente que movía los intereses. Desayunos, yo me encontraba en desayunos con personalidades en Buenos Aires que eran intocables y ahí un abrazo y caramba, usted fulano, ¿cómo era? Porque sabían quién era uno, ¿no? O en otros lugares, el Círculo de Plata, por ejemplo, el Círculo de Plata en Buenos Aires es un lugar de mucho postín, donde se reunía el nacionalismo argentino, de los más encumbrados del nacionalismo argentino histórico. Y ahí iban personalidades que uno dice, fulano, hola fulano, sí, el senador tanto, el embajador tanto, el gobernador de... O sea, uno conoció gente que tenía poder y que habían llegado al máximo para ejercer el poder. Y ahora estaban en el relax, ya saliendo del problema, muchos cargados de dinero, mal habido, pero bueno. Entonces, la pregunta que trae hoy este encuentro es, tanta gente que uno conoció y que hoy ya no están, que hoy son una bolsa de huesos en un basurero que se llama cementerio, o algunos están en urnitas donde vamos a terminar todo. Yo no voy a las urnas, a mí no me metan en una urna, a mí tírenme al río, a los acá, por la foresta, esto me encanta. Y entonces yo quería conversar hoy de estas cosas porque generalmente muy poco y nada se habla de estas cosas. Se habla de los intereses, se habla de los problemas, se habla del fustigar con demandas y propuestas atrevidas, rebeldías contenidas que son como el vuelo de la perdiz y no más caen, ¿no? O sea, no salen a ninguna parte. Los grandes rebeldes que yo veo en la política, pues tienen un vuelo corto, no salen de su frontera, son aldeanos. O sea, de verdad,
Un aldeano pues tiene una ensoñación del poder, pero es aldeano y solamente todo lo que realiza es en su aldea. Y a veces la aldea no te responde a las preguntas que la realidad te hace. Por eso, ya entrando en el fragor de la semana, es bueno hacer un alto en el camino y evaluar el papel que estamos cumpliendo, cada quien en su lugar. Como decía Martín Fierro, cada lechón en su teta es el modo de mamar. Y claro, todos tenemos siempre grandes inquietudes, grandes sueños y grandes esperanzas. O sea, aquel que está realizado. Cuando digo realizado, digo es una situación económica que le da tranquilidad y que le da suficiente solvencia como para tener la autoridad para poder hablar con propiedad. Y que generalmente eso, el tener resueltos los problemas económicos, pues da una soberbia natural. O sea, no te sorprendas cuando un tipo que está bien económicamente, que tiene ya su vida hecha y que como sea, como fuere, o que su actividad tiene resuelto el problema que todos nosotros todavía no lo hemos resuelto y que tal vez no lo resolvamos nunca. Tenés que escuchar sus soberbias, pero también su sabiduría. Y esas sabidurías son las que a veces, no siempre, pueden orientarnos. Y entonces es cuando uno se va, escuchándolo, se va y dice, ¿cómo habrá sido el padre de este? ¿O cómo habrá sido el abuelo? ¿O a dónde habrá luchado el bisabuelo, que él tiene genes de alguien? Porque esa soberbia, esa certeza, esa seguridad que muestra, da consejos, sobre todo si se trata de hablar de política, dice, no, todos estos son los pobres diablos, habría que hacer. Si uno dice, bueno, ¿qué le va a dejar a sus hijos? O a sus hijas, porque no es lo mismo a su hijo varón que a su hija mujer. Y entonces todas esas cosas, ¿cómo será en su casa? Puertas adentro esta persona, que uno lo ve ahí impecable, ese tipo no tiene fisuras. ¿Y cómo será en camiseta en su casa? ¿Cómo será en pantuflas? ¿Cómo será cuando se levanta a la mañana y se afeita y se mirará en el espejo ese hombre y se preguntará, bueno, yo no tengo problemas a resolver, lo mío ya está todo resuelto, pero no estoy conforme. Yo ahora quiero poder. Cosa curiosa. El hombre lucha por poder, no lucha por dinero, lucha por poder, por ego, por vanidades. ¿Usted sabe por qué yo hago todos estos videos? Porque tengo un resentimiento de infancia incorporado en mi ser, en mi identidad. Y entonces la única forma de expresar mi rebeldía es dándole fuerza a mi ego para poder decirte lo que siento y para poder hablarte de un pasado de angustia, de dolor, y para decirte, mirá, yo he visto a lo largo de 50, 60, 70 años que estoy viendo el mundo desde mi nivel cultural, nunca te olvides eso, y veo que son todas promesas, que solamente los que se salvan son unos cuantos, pero las mayorías siempre están cada vez peor. Y entonces, ¿qué es lo que me motiva y me moviliza y me hace que esté en un lugar del mundo impensado yo? Eso, el ego. Y yo lo sé que es malo, pero lo necesito. Porque si yo no tuviese el ego que tengo incorporado por mis frustraciones, yo no te pudiera dar este mensaje. Es decir, siendo que yo sé que el ego es negativo, o sea, la egocentría, la vanidad, el orgullo tonto. Sí, yo sé que es negativo, pero si no fuese así, ¿cómo yo te puedo dar un mensaje? O sea que estamos envueltos en una vorágine de moralidades falsas también. Pero es lo que tenemos. Y claro, nosotros siempre estamos apostando a sorprendernos. O sea que estamos en una semana que están sucediendo cosas en nuestros países. Nuestros países, o sea, nuestra patria grande es todo el continente.
no tenemos información de lo que pasa en muchos países por causa nuestra o de los nuestros. O sea, nosotros no tenemos información de lo que debiésemos tener. Tenemos muchos intereses nosotros que no están en nuestras manos y por lo tanto nosotros no sabemos qué pasa con ellos. Y por eso nos explica la pobreza, la marginación social, los problemas políticos, la delincuencia, en fin, todo eso, porque no hay información. Se informan solamente los que tienen poder para defender su poder. Nosotros insistimos en esto porque sabemos que es una verdad irrevocable, irreversible, pero bueno. Y vemos que México, por ejemplo, está transitando la transición de poder. Y están naturalmente las luchas por los puestos, por las designaciones, por el potencial que puede tener cualquier individuo que va a participar en un gran proyecto de gobierno. Entonces, están sucediendo cosas importantes y uno está atento deseando que no se equivoquen, o que si se equivocan lo menos posible. Y que haya gente, desearía uno, que entienda los mensajes, no que los escuche, sino que los entienda, porque puede apresurar o acelerar en los cambios que se requieren. No se olvide de que México es la atalaya del continente. Están puestas en México, en ustedes, las vistas de 400 y tantos millones de habitantes. O sea, no son 4 locos como yo. Y entonces nosotros queremos que su ejemplo nos llegue a nosotros, a todo el continente, el subcontinente, la patria grande. Te los vuelvo a repetir a los mexicanos por las dudas si no los escuchan lo suficientemente bien. Nosotros estamos observándolos porque ustedes son un ejemplo vivo de lo que realmente se puede hacer con lo que tenemos. Entonces, por favor, no se equivoquen y traten de organizar la información para que nos llegue con la frescura que ustedes tienen, su cultura, su música y sus triunfos. Por eso yo quería hoy conversar con ustedes, porque toda esta reminiscencia que les traigo tiene un objetivo, no es que estamos matando el tiempo, y si bien es cierto yo lo aprovecho para caminar y distraerme y disfrutar de la maravilla del paisaje, también no saco el dedo del renglón. Y claro, en cuanto a lo nuestro, Centro y Sudamérica, bien poco y nada esperamos que nos sorprendan. O sea, están muy atomizados nuestros países, están muy condicionados, están difícilmente de escapar de la trampa. O sea, hay una trampa muy bien armada, muy bien elaborada, y sobre todo ahora las ciencias y las tecnologías pues han perfeccionado las cerraduras, las aldabas. Entonces nosotros, si bien es cierto no está en calma, hay una ebullición, se escucha el reverbero de la olla, pero no va a haber grandes cambios. Por eso tenemos que tener la suerte de que aparezca gente con capacidades intelectuales suficientemente desarrolladas en la gente nuestra, para que por lo menos si no nos expliquen cómo vamos a salir, que estén previendo las posibilidades de, si permanecemos nosotros en nuestras aldeas, cómo mejoramos la situación y al mismo tiempo capitalizamos los errores que puede cometer el adversario o el enemigo. No pensemos la pelea, eso sería retrotraernos a la barbarie que ya hemos experimentado bastante y que nos ha dejado magros resultados. O sea, nos ha dejado los países devastados en la miseria, el hambre, la pobreza, la delincuencia, en fin. Entonces, eso no ha funcionado. O sea, nuestra dirigencia no ha tenido la lucidez de hacer las cosas mejor de las que ha hecho, que lo ha hecho.
Pero claro, ¿quiénes somos nosotros para poder juzgarlos o ponerlos en un tribunal? Nosotros somos solamente los que hemos resistido y hemos recibido las consecuencias. Pero no por eso no dejamos de ver dónde estuvieron los errores. Entonces, nuestra prédica tiene que ser positiva y con lo que tenemos saber qué es lo que podemos hacer. Tampoco estos mensajes son para que te hagas demasiadas ilusiones. Nosotros somos simplemente youtubers, o sea, voluntariosos de llevarte alguna nueva, pero nada más. O sea, acá la gente que realmente debiera dar mensajes, que está preparada y que ha estudiado para ello, pues ya está trabajando en otra cosa y con otros patrones. Entonces, pero nosotros no por eso vamos a callarnos. O sea, es la voz nuestra, una voz limitada y condicionada, pero no por eso no deja de ser una voz. Entonces, todas estas cosas que venimos comentando todos los días es parte de lo único que podemos hacer y desear que quienes tengan en sus manos la posibilidad de cambiar la suerte y el destino no se equivoquen tanto y no nos mientan tanto, que eso también es importante, y no roben tanto los que llegan al poder. O sea, vamos a tratar de ir armonizando con la palabra, o sea, es la única fuerza que nos queda, la palabra, la credibilidad y las ganas de hacerlo todos los días, aunque vengan degollando, o sea, no parar. O sea, no es que buscar mientras uno pueda algún subterfugio o alguna justificación para no estar. Uno siempre tiene que estar, porque la única forma, desde la debilidad, de seguir adelante es estando. Y no es fácil estar todos los días, no es fácil. Créanme que me gustaría aprovechar estos escenarios para tener más elocuencia, para que lo que se diga en este lugar tan místico, tan mágico, tenga trascendencia y sea de utilidad. Pero bueno, es un mensaje nuestro, de nuestra gente, para nuestra gente, y lleno de entusiasmo, lleno de experiencia, lleno de sentimiento, con el calor profundo de alguien que ya se va, que les deja solamente el recuerdo de sus andanzas en pos de una ilusión, de una aventura, de un sueño. Y seguiré transitando hasta el último momento porque me siento acompañado, me siento estimulado por todos ustedes. Es un compromiso moral, lúdico, pero profundo. Entonces por eso yo quería mostrarle todas estas cosas que hoy he tenido la fortuna de, en estas caminatas, que a veces son más o más extensas o menos, depende del día de la semana, se realizan todos los tiempos acá. Acá siempre estamos atentos a caminar y a enviar un mensaje, porque sabemos que ustedes lo reciben con cariño y nos lo muestran, o sea que no se trabaja en vano. Claro, mucha gente no hace los trabajos sino gana. Nosotros estamos ganando en otra dimensión, que también es un pago muy abultado, y el día que ustedes lo descubran se van a sorprender. El trencito siempre nos marca un destino, siempre nos marca que estamos en movimiento. Y si estamos en movimiento es porque vamos a alguna parte. Vamos seguramente a llegar a alguna parte. Con esto quería despedirlos hoy, con esta imagen que dice mucho más que 1000 palabras. Y mañana, por supuesto, nos volvemos a ver, seguramente. Miren ese pichón de conejo ahí. Está tirado en el piso. No sé qué está haciendo, está pensando. Lo voy a mover para ver si
Ahí está. Estaba descansando el hombre. Nunca había visto revolcarse a un conejo. Ahí tienen un conejo del bosque. Está disfrutando del placer de estar al sol. Chao, hasta luego. Vamos. Mensajes silenciosos de la naturaleza.